¿Conoces todo lo que la UADY tiene para ti? Proyectos, programas, plataformas, unidades de servicio y todo lo que debes saber del quehacer universitario. Tu opinión nos importa. Ven y compártela en Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. Hasta que no ande el indio, no andará Latinoamérica. José Martí. José Julián Martí Pérez nació el 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba, y fue un político revolucionario republicano democrático, además escritor, periodista, poeta y filósofo. Yucatán fue para él un punto de encuentro con su familia después de su exilio, debido a la crucial intervención que tuvo en el movimiento independentista de Cuba. Entre los años 1875 y 1877 pisó suelo maya en 3 ocasiones, siendo la última la de mayor relevancia. Su legado representa un pilar para el reconocimiento de la diversidad en los pueblos latinoamericanos, y su circunstancial paso por Yucatán logró afianzar en él su deseo de justicia e igualdad por los indígenas. Hoy en Voces Universitarias hablaremos sobre la vigencia del pensamiento de José Martí en el siglo XXI. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un miércoles de Voces Universitarias Radio y Televisión. Yo soy Carolina Cervantes y el día de hoy les tengo el programa Vigencia del Pensamiento de José Martí en el siglo XXI. Para ello está con nosotros el doctor Carlos Bojorquez Urzáiz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para tratar de dilucidar en torno a este tema tan interesante. Así es, estaremos platicando acerca del humanismo martiano en las instituciones educativas y culturales de Yucatán y sus diferentes manifestaciones en la actualidad. El doctor Carlos Bojorquez es director del Programa Interdisciplinario de Investigación e Innovación Tecnológica de la Milpa Maya y Sistemas Agroecológicos Tradicionales. También es estudioso del pensamiento martiano. Para empezar, vamos a platicar un poco acerca de ¿quién es José Martí? Bueno, es una pregunta muy hermosa, que además dio origen a que con la misma formulación que haces, ¿quién fue José Martí? Quien fuera el primer rector de la universidad, el doctor Eduardo Urzáiz Rodríguez, que fue el principal impulsor del pensamiento martiano en Yucatán, pues escribiera en el centenario de su natalicio, en 1953, un libro para niños que se llama ¿Quién fue José Martí?, que pretendía pretende, porque el libro todavía está en circulación, popularizar quién es esta figura tan descollante y tan relumbrante en el pensamiento y en la cultura latinoamericana. Es sobre todo Martí un pensador, un poeta y político que nace a mediados del siglo XIX, en 1853, en la vecina isla de Cuba, y quien desde muy temprana edad destaca como escritor, como poeta, y desde luego como político. Su país se encontraba, a diferencia del resto de los países de América Latina, pues todavía bajo el dominio español, que recuerde que todos los demás países se emancipan entre 1810 y 1823. En el caso de Cuba, 1853, Cuba y Puerto Rico aún eran colonias españolas. Por eso su labor literaria desde un principio lo va a vincular a la labor independentista, ¿no? Su primer gran poema, o uno de sus primeros grandes poemas, es Yara o Madrid. Yara era el lugar donde se inició la independencia de Cuba, y Madrid pues representaba al poderío español, y entonces pues obviamente él se inclina desde muy temprana edad, antes de los 16 años, a favor de Yara, o sea, a favor de la independencia de su país. Va a marcar para siempre su vida, no solamente porque se convertirá en un permanente perseguido político, sino porque le valdrá el exilio de muchos años en Europa y en los Estados Unidos, e incluso México y Yucatán, pero también le será la fuente de la cual va a nutrir toda su literatura y todo su pensamiento. Este hecho trascendente para él de ponerse del lado de la independencia de Cuba, sí. ¿Cuál es la idea central de su pensamiento? Pues yo creo que tiene 2 elementos fundamentales, ¿no? Uno es la emancipación de América. Él escribió un texto muy importante que se llama Nuestra América, en 1891, donde habla fundamentalmente de la emancipación total de América.
es decir, de la necesidad no solamente de romper los vínculos de dependencia económica con las grandes potencias, sino incluso en autoidentificarnos con nuestra cultura y aspirar en ese sentido a tener una cultura y un pensamiento originales, ¿verdad?, que fueran tan universales como lo universal, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora en los estudios de historia o de literatura hay la historia universal y la historia de América, como si América no fuera parte del universal. Bueno, justamente Martí es en torno a eso que construye su discurso Nuestra América, ese ensayo, pero también en torno a la unidad de acción, a una unidad que tiene que ver con la lucha política para emancipar a los pueblos de América y construir una articulación que permitiera pues que los países en conjunto de América Latina, que teníamos un pasado colonial que nos marcó y nos hizo bailar siempre con la más fea en la historia, pues pudiera solventar sus grandes retos de manera conjunta. Esos son los elementos que marcan su pensamiento. Y hablando respecto a la fundación de este pensamiento en José Martí, ¿hubo algunos sucesos en su vida que marcaron este pensamiento, que lo impulsaron? Lo que platicábamos hace rato del exilio. ¿Usted qué nos puede hablar acerca de su vida? ¿Qué suceso en su vida fue el que lo impulsó? Yo creo que es su vida en conjunto, porque este texto de Nuestra América es de 1891 y él muere en el 95, o sea, lo escribe prácticamente 4 años antes de su muerte, que por cierto muere combatiendo en la independencia de Cuba. Es decir, a lo largo de toda su vida él va acuñando una serie de conceptos que le van a permitir tener esa idea de Nuestra América como un territorio de unidad cultural, pero también de diversidad cultural, ¿no? Y sí tiene que ver, por ejemplo, el hecho de que él creció en un país donde no habían indígenas. En Cuba, cuando se da la independencia, la colonización de Cuba, se extermina a los aborígenes de esta zona y se sustituye por población de procedencia africana. Por eso es alta la población de color que hay en este país, a diferencia de América, del resto de América, por ejemplo, de Mesoamérica, donde la mayoría de la población es de origen indígena. Entonces, en su caso, su vida en México y en Guatemala va a ser la revelación de lo indígena, va a entender cuán importante es para construir una identidad latinoamericana el reconocimiento de las raíces indígenas de nuestros pueblos, de nuestros pueblos en América, ¿no? Por ejemplo, en México no podría explicarse, o Guatemala, si no es con el reconocimiento de las identidades de los pueblos originarios. Bueno, pues Martí vislumbró este componente de lo indígena de manera sorprendente, porque para él era un grupo étnico ajeno a su entorno cubano, ¿no? A él lo exilian y lo mandan, porque le descubren sus vínculos con la independencia, España, donde tampoco conoce indígenas, pero estando en España se entera de la presidencia de Benito Juárez en México. Y esta figura de Benito Juárez en Martí va a ser muy penetrante, va a ser descollante en su sentido pues político, porque es el primer presidente de América, no Evo Morales, sino Juárez es el primer presidente de América de procedencia indígena, y para él representa una revelación. Entonces, cuando él llega a México en el año 75, Juárez ya había muerto, pero seguía vigente su tipo de gobierno, liberal, encabezado por Sebastián Lerdo de Tejada, y logra él identificarse con esta corriente y conoce a profundidad los principales problemas de los pueblos originarios de México, ¿no? Incluido Yucatán, donde estuvo 3 veces. Entonces conoce a perfección la situación de la población maya, que dicho sea de paso, estaba todavía en el proceso del conflicto de la Guerra de Casas, que empezó en el 47, y él viene aquí en el año 77, así es que estaba vigente todavía ese problema. Él encuentra una población maya insubordinada contra el poder de los blancos, ¿no? ¿Qué otras personalidades influyeron en su pensamiento? Mira, Martí yo creo que es sobre todo un pensador fundacional.
¿no? Pero claro, eso no quiere decir que no se reconozcan en él influencias decisivas. Hay una persona que es decisiva en su vida, que es el poeta Manuel Mendive, que fue su maestro en Cuba, y es el que lo inicia en el estudio de la literatura, de la filosofía, de las religiones y de una serie de temas que le van a ser fundamentales en su pensamiento y en su vida, ¿no? También él tiene un gran conocimiento de los autores clásicos de Grecia y de Roma, ¿no? Es un profundo conocedor de la literatura clásica. Es un escritor y un pensador en permanente actualización, ¿no? O sea, todo lo que se ocurría y lo que se publicaba, lo reseñaba. Él vivía del periodismo, ¿no? De modo que si uno sigue sus artículos periodísticos, muchos son reseñas de filósofos como Emerson, como cualquier cantidad de pensadores, ¿no? Rusos o de cualquier parte del mundo, ¿no? Whitman en los Estados Unidos, en fin, y en América Latina también, desde luego, de los que estaban iniciando con él el tema del modernismo. También tiene un fuerte componente de su pensamiento de carácter cristiano. Él fue un estudioso muy profundamente estudió la doctrina cristiana, pese a que él era un tanto anticlerical, es decir, se oponía a la hegemonía que había tenido y tenía todavía el clero en el entorno social, pero él contrapuso esta actitud histórica que tenía el clero con la esencia del pensamiento humanista de la doctrina cristiana, ¿no? Y eso fue un componente muy importante también en su pensamiento. Tiene una diversidad de componentes, ¿verdad?, que quizás es lo que lo hace más original. Él tiene una frase que simplifica su pensamiento. Dice: injértense en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas. O sea, la esencia de su pensamiento y su visión política es que todo el mundo puede injertarse e interactuar con América Latina, pero a condición de que respeten los orígenes que nos explican que son las culturas nutricias, la originaria, los pueblos indígenas. Claro. Muchas gracias, doctor. Seguiremos platicando. Por el momento, nos vamos a un corte aquí en Voces Universitarias, Radio y Televisión, en donde estamos platicando acerca del pensamiento de José Martí en el siglo XXI. Sigan con nosotros. Estás escuchando Voces Universitarias, conociendo tu universidad. Amigos y amigas, ya estamos de regreso aquí en Voces Universitarias, Radio y Televisión. El día de hoy estamos platicando acerca de la vigencia del pensamiento de José Martí en el siglo XXI con el doctor Carlos Bojorquez Urzáiz. Estábamos platicando, doctor, acerca de Martí y de este pensamiento en el cual es un personaje totalmente fundacional, a pesar de todas las influencias y todos los sucesos que han marcado en su vida, ¿no? ¿Se encuentra vigente el pensamiento martiano en nuestro país y en general en la sociedad? ¿Usted qué diría? Yo diría que hay pues como que dos vertientes, ¿no? Una como que en algunas universidades, incluida la nuestra, ¿no? Durante mucho tiempo se brindó espacio al estudio de la obra de Martí. Existe en el país un sistema de cátedras dedicadas a José Martí. En la Universidad de Guadalajara tiene su sede y en diferentes universidades operan. Aquí en la Universidad de Yucatán, en Autónoma de Yucatán, teníamos desde el 92 la Cátedra Nuestra América, que era impulsada por Martí, en torno al pensamiento de Martí. De modo que sí, en los espacios universitarios y en las carreras de literatura, sobre todo, hay una presencia reiterada a lo largo de los años de la figura de Martí, de su obra, ¿no? Luego, como todos los grandes autores clásicos, ¿no?, hay un sector de la población que lo lee. Martí todavía es un autor que se lee como si fuera un autor fresco, con la misma frescura que si leyéramos a un autor contemporáneo, porque resulta que el lector puede redescubrir o descubrir aspectos de la vida que están allá en el pensamiento de Martí. Por ejemplo, lo que se trata de literatura infantil, ¿no? Él hizo una revista en 1889 que se llamó La Edad de Oro, que sigue siendo una revista
que suele encantar a los niños que acceden a ella, ¿no? Y todavía hay padres o escuelas interesadas en que esto ocurra. Claro, debería haber más difusión del pensamiento de Martí por todos los valores éticos y axiológicos que contiene su obra y sobre todo por su riqueza literaria, cultural y política que contiene. Pero yo creo que sí hay una vigencia en general bastante aceptable en México, ¿no? Sí, y es que en nuestra ciudad existe una biblioteca que lleva su nombre, José Martí. También tenemos un busto con el rostro de José Martí en algunas de las manzanas del Parque de las Américas. Entonces existe una presencia cultural. Sí, cómo no. Mira, en la biblioteca Martí, junto con el busto que está enfrente de suyo, se fundó, o sea, se estableció todo esto en ocasión del centenario del nacimiento de Martí. El que era rector de la universidad, como te decía, era el doctor Eduardo Ursáiz, encabezó el comité procentenario del natalicio de Martí y trajeron ese busto de un bronce precioso frente a la biblioteca que lleva su nombre, que está grabado en piedra el nombre de Martí. Y cada 28 de enero que se celebra el natalicio de Martí, él nació el 28 de enero de 1853 en La Habana, cada 28 de enero se hace una ofrenda al apóstol cubano, porque así se le conoce, y esto se hace de manera social, o sea, va el que quiere, aunque generalmente van los estudiosos de Martí, pero también mucha gente de procedencia cubana que vive en Yucatán, ¿no? Procedencia incluso no de primera generación. Yo, por ejemplo, soy de procedencia cubana de tercera generación y desde antes de que yo fuera estudioso de la obra de Martí iba al parque. Ya tenía contacto. Tenía, sí. Además, muy simbólico ese parque porque es de las Américas, ¿no? Si recuerdas, cada país tiene una estela. Sí. Y Martí es como el padre de las Américas, ¿no? Así que sí tiene un gran simbolismo que hay que mantener. Allá también se hace el 30 de enero, el Día de la Identidad Latinoamericana, o sea, 2 días después de su natalicio, porque el 30 de enero del 91 publicó el ensayo Nuestra América en México. Entonces, pues también se hace una celebración y se celebra, o sea, se conmemora también el 19 de mayo, porque es la fecha en que murió él, del año 1895, y también se hacen celebraciones de ese tipo, independientemente de que hay instituciones que llevan su nombre, tanto a nivel superior como a nivel primaria y básico y media, que se dedican, o sea, una parte de su enseñanza a Martí. ¿Y qué nos puede decir desde su experiencia? ¿Cuáles son todos esos aspectos del pensamiento martiano que podemos adaptar a nuestra vida diaria para influir de forma positiva en el bienestar de nuestra sociedad actual? Mira, yo creo que hay una frase de Martí que nos podría ilustrar sobre la bondad que tiene su pensamiento, sobre sus valores éticos, sobre todo lo generoso que puede ser leerlo y practicar sus ideas, ¿no? Él dice que en la idea del bien reside Dios, ¿no? No te está pidiendo que seas creyente, pero te está diciendo que si cultivas el bien, estás muy próximo a lo que se piensa que puede ser Dios, ¿no? Entonces, si nosotros practicáramos la idea del bien, si nosotros actuáramos con base en el valor ético del bien, sin tratar nunca de ganar ventaja o tomar alguna acción punitiva, pues estaremos cerca de Dios. Pues no sé si el que crea en Dios, que crea en Él, sí, pero el que no, pues está cerca de una actitud fundamentalmente humana que es el bien, porque lo contrahumano es el mal, ¿no? Es todo lo que es el daño que nos podemos causar, las guerras, etcétera. Por ejemplo, para él hacer la guerra de independencia la consideró un drama, le llamó la guerra necesaria, porque no creía él en esos procedimientos, pero no había otro medio para emancipar a su país. Entonces la idea del bien en él es una idea que está permanentemente expresada en su actitud, en su pensamiento, en su literatura. Y su literatura, pues para redondear, pues es fundadora en América Latina, es la primera literatura que se escribe con caracteres latinoamericanos. Antes dependíamos siempre de lo que se hacía en Europa. Tenía que llegar primero, salir de Europa para venir aquí,
Y él crea el modernismo, que luego lo continúa Rubén Darío y Gutiérrez Nájera, pero es él el que crea este tipo de literatura con valores propios, y se expresa en sus libros Ismaelillo y los versos sencillos, que son muy recomendables para leer. Y platicando un poco más acerca de su obra, para todas aquellas personas que nos queremos introducir o sensibilizar un poco más en el pensamiento martiano, ¿usted cuál obra nos recomendaría? Bueno, yo creo que podemos verlo desde dos perspectivas. Yo recomendaría desde el punto de vista literario leer los dos poemarios más importantes que se han escrito en lengua castellana en América Latina, hechos por él, que son Ismaelillo, que es un poemario dedicado a su hijo, y otro que se llama Los versos sencillos, que son muy conocidos, donde son muy musicales, muy coloridos, donde está el verso de la Guantanamera, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, son tomados de ese poemario. Esa es una experiencia literaria de un lector que no podríamos dejar de pasar por alto, ¿no? Para cualquier ser humano. Y desde el punto de vista político y cultural, pero también poético, ¿no?, recomendaría la lectura de Nuestra América, que es un ensayo que, como te dije en su momento, publicó en 1891. Pero en general su obra, la obra de Martí tiene 27 tomos. Él fue fundamentalmente periodista, pero la obra crítica ya lleva más de 28 tomos, o sea que promete mucho. Entonces está reuniendo toda su obra, que además está dispersa en periódicos de muchas partes del mundo. Yo formo parte del equipo de la edición de las obras completas, de la obra completa crítica, y realmente es sorprendente lo que uno encuentra de Martí en periódicos, incluso yucatecos, ¿no? Y hablando de esta obra, ¿cómo influyó la cultura maya? ¿Influyó la cultura maya en su obra, en su pensamiento, y de qué manera? Sí, mira, yo también te lo voy a resumir para ser breve, ¿no? Claro. Él escribió en esa revista que te dije que se llama La Edad de Oro, un pequeño ensayito para niños que se llama Las Ruinas Indias. En ella hay una frase que resume su pensamiento sobre lo maya y sobre lo indígena, ¿no? Y dice: y los mayas provenían de sí mismos. O sea, lo está diciendo en 1889, época en que el obispo Carrillo y Ancona, que era la máxima autoridad de la cultura maya en Yucatán, estaba dilucidando sobre la procedencia extraamericana y hasta bíblica de los mayas, ¿no? Entonces, esta pequeña noción de decir que los mayas vienen de sí mismos es sin duda uno de los temas fundamentales hoy por hoy en la arqueología y en los estudios precolombinos, puesto que ya es absurdo pensar que los mayas o cualquier otro grupo mesoamericano procede de alguna otra región del mundo, sino proceden de su propio desarrollo, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos estaba diciendo Martí en ese texto para niños. Los mayas proceden de sí mismos, ¿no? Que en una frase tan sencilla dicha a un niño tiene una profundidad singularísima, ¿no? Porque él conoció el pueblo maya, conoció Uxmal, conoció Tulum, recogió muchísimas palabras en lengua maya, y entonces es un conocedor de la cultura maya. Él conoce, cuando descubren el chacmol, la figura del chacmol la descubre en el 75, Augusto de Ploayón. Él la logra ver, incluso se hace un autorretrato con la figura del chacmol. Es la figura del chacmol y la cara de Martí. Entonces, lamentablemente ya estamos llegando al final del programa. Claro. Pero, a pesar de que pues hay mucho de qué hablar acerca del pensamiento martiano, ¿usted para concluir, qué nos podría decir a nosotros los jóvenes en la actualidad para contribuir con nuestro futuro desde el pensamiento martiano? ¿Qué nos podría recomendar, decir? Pues yo creo que la idea del bien, ¿verdad? Si no quieren estudiarlo con ánimos literarios o ánimos históricos o políticos, la idea del bien hay que cultivarla con profundidad en todos los ámbitos. Yo creo que los jóvenes tienen en sí mismos la idea del bien, lo que hace falta es despertarle. Quizás un vehículo para hacerlo es leyendo la obra de Martí, ¿no? Entonces yo creo que el acercamiento a la obra de Martí, además
de esta idea ético-axiológica, también nos abriría un panorama sobre una visión distinta de nuestra América, o sea, construida desde dentro de América, a diferencia de muchos textos que se construyen desde fuera de América, ¿no? La antropología, lamentablemente, siempre acude a pensadores y investigadores que escriben alemanes, norteamericanos de nosotros, pero no escritores que pensaron de nosotros, pero siendo una parte de nosotros mismos. Pues yo, abonando a su comentario final, igual puedo decir que tenemos en el pensamiento martiano una obra preciosa que puede ser aún muy útil en nuestros días y que hay que prestarle atención. Hay que contribuir a la sensibilización porque es algo muy valioso. Entonces solo me queda agradecerle, doctor Bojorquez, por haber estado con nosotros aquí en Voces Universitarias Radio y Televisión. Muchas gracias. No, mucho gusto, y las veces que sea necesario estaremos con tal de divulgar la obra de Martí, con mucho gusto estaré con ustedes. Ha sido un placer. También me queda agradecerle a la Universidad Autónoma de Yucatán por ofrecernos este espacio aquí en Voces Universitarias para platicar acerca del pensamiento martiano. Les recuerdo a toda nuestra audiencia que nos puede ver en el canal de Wadi TV a través de YouTube. También nos pueden buscar en Facebook como /Voces Universitarias Wadi, y todos los miércoles en punto de las 8:30 de la noche nos pueden escuchar a través del 103.9 FM, 1120 AM en Mérida, y en Tizimín a través del 95.3 FM. Yo soy Carolina Cervantes y los espero el próximo miércoles, en donde seguiré dándole eco a las voces universitarias. Hasta la próxima. La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y Radio Universidad presentaron Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. Coordinación General, Dr. Felipe Cobo Jiménez. Producción y Dirección, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Gloria Imelda Pérez Godínez. Voz en off, Ami Alvarado. Postproducción, Daniela Burgos y Gregory Ordaz. Asistente de producción, Carlos Uc. Agradecimientos especiales al staff de la materia Práctica Televisiva por el maestro José Enrique Pod Ortega.